Claudia Mijangos, como más conocida como la Llena de Querétaro. Claudia nació en Mazatlán, Sinaloa, el 25 de mayo de 1959, hija de María Carmen y Antonio Mijangos. Fue la menor de 7 hermanos. Tuvieron una infancia normal, sin ningún abuso. No tuvo ningún problema económico, pues era hija de una familia acomodada. Sus padres eran muy católicos. Su madre era muy estricta y controladora con sus hijos. Su papá era muy tranquilo, amable y cariñoso con sus hijos. Claudia estudió y tiene una carrera en comercio. Fue elegida como reina de belleza en Mazatlán. Pasaron algunos años y sus papás fallecieron y le dejaron una herencia. Claudia se casó a sus 21 años con Alfredo Castaños. Él era 8 años mayor que ella. Él trabajaba en un banco. Después de casados, decidieron irse a vivir a Querétaro. Estando en Querétaro, decidieron poner una tienda de ropa exclusivamente para mujeres, en un lugar muy exclusivo que era el pasaje de la Llata. Tuvieron 3 hijos, Claudia María, Ana Belén y Alfredo. La gente veía que era una familia muy feliz y describían a Claudia como una mujer muy amable y muy guapa y muy católica. Ella estaba muy enfocada en los estudios de sus hijos. Ellos estudiaban en una escuela católica, donde ella daba clases. Se dice que Alfredo era muy celoso y posesivo con Claudia, y era muy estricto con sus hijos. Los golpeaba y los amarraba, y hacía que sus hijos vieran cómo golpeaba a Claudia. Después de estos problemas y traumas que tuvieron, decidieron tomar terapia de pareja, pero nada mejoraba. En cada terapia no dejaban de discutir. Claudia empezó a tener problemas psicológicos más graves que le afectó muchísimo. En una discusión, Claudia hirió con un machete en la mano a su esposo. También se dice que Claudia le ponchó las llantas del carro de Alfredo. Los problemas empezaron a poner más graves. Se dice que Claudia empezó una relación con el padre Ramón, que estaba en la misma escuela donde su hijo estudiaban. Esta relación nunca fue confirmada. Se dice que el director de la escuela se enteró de esta relación. Por eso fue el motivo que el padre Ramón decidió terminar con Claudia. Pasaron algunos años y su problema se empezó a hacer más fuerte. Su problema psicológico. La noche del 23 de abril de 1989, Alfredo regresa a dejar a los niños a casa de Claudia, pues había salido a pasear. Esa noche tuvieron una discusión. Esa noche, el 24 de abril, aproximadamente a las 5 de la mañana, Claudia se despierta por las voces que no la dejan dormir. Claudia decía que las voces le decían que Mazatlán había desaparecido y que todas las personas eran espíritus. Claudia se dirigió a la cocina y tomó 3 cuchillos y se dirigió a la habitación de su hijo, el más pequeño, y lo apuñaló en repetidas ocasiones. Fue tal su agresión contra el niño que le amputó su mano. Los gritos del niño despertaron a su hermana, Claudia María, de 11 años. Cuando la niña entró a la habitación de su hermano, vio como su mamá apuñalaba al niño. En ese momento, Claudia se lanza contra la niña y la apuñaló en repetidas ocasiones. Se dice que la apuñaló 6 veces. Ella, agonizante, pudo bajar las escaleras y la niña le gritaba: «No, mamá, no lo hagas», cuando Claudia la atacaba, y ahí la terminó de matar. Claudia se dirigió a la habitación de la hija de en medio, de Ana Belén, y la empezó a apuñalar y la mató rápidamente. Claudia tomó cada uno de los cuerpos de sus hijos y los llevó a la recámara principal, y los puso en la cama y los acomodó uno encima de otro. Ella tomó un cuchillo con el que hirió a uno de sus hijos y se hizo heridas en las muñecas, intentando terminar con su propia vida. Estas heridas solamente fueron superficiales. Una noche anterior, Claudia había hablado con una amiga, contándole de las voces que escuchaba. Su amiga le dijo que iría por la mañana, y así fue. Su amiga Verónica Vázquez llegó a las 8 de la mañana
y se encontró con una escena que la asustó muchísimo, que vio sangre por todos lados, en las escaleras, en la pared, en los pisos. Ella, asustada, llamó a la policía. Cuando llegó la policía, encontraron a Claudia dormida a un lado de los cuerpos de sus hijos y con el cuchillo en la mano. Encontraron a Claudia en un estado de shock y la trasladaron a la clínica del Seguro Social. Levantaron los cuerpos de los niños para hacerle las autopsias pertinentes. Los investigadores trataron de hablar con Claudia, pero ella no recordaba nada de lo que pasó. Ella en repetidas ocasiones decía que tenía que recoger a los niños a la escuela o tenía que ir a despertarlos para darles de comer. Decía que veía ángeles y demonios y escuchaba voces que le hablaban. 3 días después declaró Claudia que desde hace una semana antes se sentía muy rara, como si ya no era ella, que se miraba al espejo y se veía con la cara podrida, descarnada, y que veía por la ventana a la gente que eran espíritus, y que sus hijos estaban poseídos y que se iban a hacer monstruos, y que ella tenía que acabar con ellos, y que todo regresaría a la normalidad. A Claudia le realizaron exámenes neurológicos. Padecía un trastorno mental orgánico. El diagnóstico fue un quiste en el glóbulo temporal derecho, la parte del cerebro que controla las emociones, que le provoca la pérdida de la conciencia y de violencia. Los psicólogos determinaron que en el momento del crimen ella no estaba en sus 5 sentidos y que ella era inimputable, que no se le puede condenar. A Claudia se le dio un tratamiento en un hospital psicológico y se le otorgó la pena máxima de 30 años, quedando internada en el pabellón psiquiátrico. El 24 de abril del 2019 fue liberada tras cumplir su condena. Claudia quedó a la tutela de una sobrina, pero Claudia tiene que estar vigilada y medicada por su salud mental. Sus familiares decidieron internarla en una clínica privada. Este fue el caso de Claudia Mijangos, como más conocida como la Llena de Querétaro. Espero y el video sea de tu agrado. Cuéntame si te gustaría algún tema en especial. Cada caso se hace con el respeto que se merece. No olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en el próximo caso.